Conversar hoy entonces sobre las malformaciones mullerianas. Bueno, el concepto es cualquier anomalía del útero y de la vagina, producto de algún trastorno tanto del desarrollo como de la fusión o de la absorción de los conductos mullerianos o paramesonéfricos. La prevalencia es baja, en la población general es 6,7%, en pacientes infértiles un poquito más, y en pacientes con abortos recurrentes llega hasta un 18%, pero en general es un problema poco frecuente. Recordando que en la séptima semana el gonanoprotomo se convierte en el mesonefro y da lugar a los conductos mesonéfricos de Gould y los conductos paramesonéfricos de Müller. En las niñas, en el sexo femenino, como no hay hormona antimulleriana y andrógenos, estos conductos mesonéfricos se absorben y se desarrollan entonces los paramesonéfricos de Müller para formar entonces las trompas uterinas, el útero y el tercio superior de la vagina. Aquí tenemos un video donde se evidencia cómo se desarrollan los conductos, entran en contacto con el seno uno genital, se fusionan, se reabsorbe el tabique y posteriormente entonces da lugar al útero, las trompas, el tercio superior de la vagina. El seno genital es el que da lugar al tercio inferior. ¿Qué pasa si hay algún problema? Si no se desarrollan los conductos, puede haber algunos tipos de malformaciones, puede ser bilateral o unilateral, puede haber alteraciones de la fusión, entonces vamos a ver qué es lo que genera esto, y el último tipo de alteración, que es la alteración de la reabsorción del tabique. Entonces, como vemos, si todo esto se lleva a cabo de forma normal, tenemos un útero bien formado, dando lugar estos conductos paramesonéfricos a todo lo que es el útero, trompas, tercio superior de vagina y el seno urogenital, todo lo que es la parte inferior, el dos tercios inferiores de la vagina y el hímen. Entonces, en base a este esquema vamos a ver qué problemas puede haber. Recordando entonces, vemos que al entrar en contacto se produce entonces la fusión, la reabsorción, y entonces esto da lugar del mesonermo, el reborde urogenital, el conducto paramesonéfrico, trompa, útero, tercio superior de vagina, y en el caso del endodermo, el seno urogenital, que da lugar a los dos tercios inferiores de la vagina. Vamos a ver qué importancia tiene eso al reconocer entonces las malformaciones mullerianas. Recordando, tercio superior, todo lo que es superior está generado por la cresta gonadal y los conductos paramesonéfricos, y el inferior seno urogenital, cloaca y membrana cloacal. Normalmente estas son unas malformaciones que son alteraciones congénitas, pero hay algunos genes que están involucrados en estas malformaciones, no vamos a entrar en detalle porque es mucho menos frecuente. Estos son los genes que pueden estar implicados en malformaciones uterinas. ¿Cómo clasificamos entonces las malformaciones? Entonces, vemos que están clasificadas según dónde se produzca la alteración. Están clasificadas en alteraciones de desarrollo, alteraciones de la fusión y alteraciones de la absorción del tabique. Entonces, estos son los tres grandes grupos. También puede haber, junto con estas anomalías, anomalías de cuello y vagina. Entonces vamos a ver vaginas dobles, tabiques vaginales, tabiques transversales, longitudinales, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver más adelante. La clasificación de la ESR es un poco distinta a la anterior, que es de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, y ellos, la clasificación en términos generales es más o menos igual. Ellos ponen el útero dismórfico, por supuesto el útero normal, pero le ponen la U y le ponen unos números. El U2, por ejemplo, son las malformaciones producto de la falta de absorción del tabique, el U3 de falta de fusión, U4 cuando hay falta de desarrollo unilateral, U5 cuando es falta de desarrollo generalmente bilateral o rudimentario. Además, ellos hacen una clasificación parecida a la TNM, donde mezclan la malformación uterina, aquí están todas las malformaciones que se pueden generar, y si hay alguna malformación asociada tanto al cuello como de la vagina. Entonces, según la combinación, ponen U5, por ejemplo, con C2 y con B0. Entonces, así
expresan dónde está la malformación y de qué tipo de malformación estamos hablando y si está asociado o no con un cuello normal o con una vagina normal o anormal. Vamos a hablar entonces de lo que es la alteración del desarrollo de los conductos. Ya vimos en el esquema que les mostré en el video que si estos conductos paramesonéfricos no crecen y no llegan a entrar en contacto con el ser genital, pues se producen entonces las alteraciones del desarrollo. Pero hay varios tipos dependiendo en el momento donde se produjo el problema. Hablamos entonces del síndrome de Rokitansky-Meyer-Kuster-Hauser, que es el 5% de malformaciones mullerianas, cuando no se produce, no hay desarrollo de estos conductos. Puede haber un útero rudimentario, generalmente hay una vagina rudimentaria, recordando que los 2/3 inferiores de la vagina son producto del seno urogenital, y esa vagina rudimentaria pues depende de cómo se haya desarrollado ese seno urogenital. Pero en general son pacientes que tienen vagina, no tienen útero o un útero rudimentario. Puede haber una hipoplasia, es decir, que se haya desarrollado pero pequeño. Puede haber una hipoplasia vaginal, cervical, etcétera. Hay varias combinaciones, pero en general la manifestación clínica es que hay una vagina rudimentaria, hay la presencia de ovarios y no hay útero. Aquí vemos, esta es una paciente que yo vi que tenía un útero rudimentario, inclusive tenía cavidad endometrial, pequeña por supuesto. Estas son pacientes, como vamos a ver más adelante, que pueden tener dismenorreas cíclicas, producto de, bueno, que a veces se acumula en ese endometrio activo, ¿no? Entonces podemos ver, aquí vemos un ovario con un folículo, al lado, bueno, se ve solo el folículo, y vemos el útero rudimentario. A veces, como en este caso de esta resonancia, solamente se ven los ovarios y no se ve ningún tipo de desarrollo del conducto y por supuesto no hay útero, ni siquiera el útero rudimentario. Esta alteración, el desarrollo incompleto, es cuando uno de los cuernos o de uno de los conductos paramesonéfricos llega a desarrollarse y entonces tenemos lo que llamamos el útero unicornio, que puede tener un grado mínimo de desarrollo del otro conducto. Entonces tenemos un conducto rudimentario sin cavidad, con cavidad que se comunica y con cavidad que no se comunica, como en este caso. En general se presenta como úteros unicornios. Aquí vemos la clasificación de la ESRE, que es U4, y puede tener un cuerno rudimentario. Ellos no lo clasifican con la comunicación o no del cuerno rudimentario. Entonces, vemos que hay 4 tipos: cuerno con cavidad comunicante, cuerno con cavidad no comunicante, cuerno sin cavidad y unicornio sin cuerno rudimentario. Aquí podemos ver en esta histerosatingografía que realizamos cuando estábamos en el posgrado de la Cruz Roja, y vemos que hay un solo cuerno desarrollado y de este lado no vemos absolutamente nada, inclusive la trompa es una trompa normal. Después tenemos el segundo grupo, que es el grupo de la falta total o parcial de la fusión de los conductos. Ya vimos según el esquema, llegan hasta abajo en el desarrollo de los conductos paramesonéfricos, pero por alguna noxa no hay una unión. ¿Cómo podemos clasificarlo? Puede ser didelfo cuando tiene 2 cavidades o 2 cuellos, un bicorne bicolis, ya vamos a ver la diferencia, o el bicorne que puede ser completo o parcial. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la clasificación de Estre, el U3, ellos lo denominan bicorpóreo, entonces puede ser parcial o puede ser total, completa. Tenemos aquí el parcial o completa y el didelfo. Sin embargo, es importante, ya el año pasado habíamos conversado cuál era la diferencia entre el didelfo y el bicorne. Vamos a poner en esta lámina. Aquí tenemos el bicorne unicolis, es decir, que tiene 2 cuernos, una falta de fusión parcial, pero tiene un solo cuello porque llegó a fusionarse. La fusión es de abajo hacia arriba, entonces llega a fusionarse el cuello y se produce entonces un cuello normal. Sin embargo, el bicorne puede haber una fusión parcial, pero hay 2 cuellos. El didelfo hay una separación completa, no hay el miometrio, no hay ningún punto en común entre el miometrio en el caso del didelfo y en el bicorne bicolis sí. Esa es la diferencia entre estos dos.
entre el bicorne bicolis y el didelfo. Está el didelfo completamente separado y el bicorne bicolis no. Por supuesto, aquí podemos tener las diferentes formas, el unicolis, el bicolis, como ya lo vimos, y a veces se producen entonces los tabiques en el didelfo. Puede haber tabique porque la fusión puede llegar hasta la vagina, la falta de fusión puede llegar hasta la vagina. Y puede haber inclusive falta de apertura aquí, y puede haber con el seno urogenital, y puede haber estos tabiques transversales aparte de los tabiques longitudinales. Entonces, en esta falta de fusión total o parcial puede haber diferentes variedades. Es importante conocerlas para reconocerlas y tratarlas, porque en estos casos el tratamiento es fundamental. Aquí tenemos en esta histerosalpingografía un útero didelfo, vemos los dos cuellos y vemos las dos cavidades, las hemicavidades uterinas completamente separadas. Aquí tenemos entonces un bicornio unicolis, vemos que tiene un solo cuello, pero tiene dos cavidades completamente separadas. Aquí lo vemos en un ultrasonido, vemos las dos cavidades separadas, pero aquí vemos que es un bicorne porque hay una unión, hay un miometrio común entre estas dos hemicavidades. Sin embargo, en el didelfo, aquí vemos una cavidad por un lado y otra cavidad por el otro, no hay absolutamente nada en común, entonces la falta de fusión es total. Aquí lo vemos en la resonancia, esto es un bicorne porque tiene unicolis, tiene un solo cuello, aquí también. Vamos a pasar ahora al tercer grupo de malformaciones, que es la falta de regresión del septo. Es lo que se llama el útero septado, es la malformación mulleriana más frecuente y también puede ser parcial o completa. Normalmente uno la reconoce porque el contorno uterino es normal. ¿Por qué? Porque se produjo el desarrollo normal del conducto, se produjo la fusión normal del conducto, pero a la hora de la reabsorción del tabique, pues se produjo una falta, entonces puede ser total hasta abajo o puede ser parcial. La clasificación de RU2, y aquí se considera como el septado completo y parcial. Aquí es como más unánime la forma de reconocer. Aquí lo vemos en esta histerosalpingografía, vemos un septo completo, llega prácticamente hasta el cuello, y aquí vemos uno parcial, el cuello llega hasta aquí, y vemos que hay algo de cavidad sin el tabique. Aquí vemos un septo completo, fíjense cómo se ven las dos cavidades en la misma dirección, pero separadas por un septo. Aquí vemos en la resonancia magnética que podemos ver que el contorno uterino es normal y sin embargo está el septo en la cavidad endometrial. Después tenemos el arcuato, que es una variedad de la falta de reabsorción, pero es casi una variedad normal, una variante normal. Conforme el 5% de las malformaciones es simplemente pues, una muesquita de tabique que queda en el útero. Y no tiene ninguna complicación y ninguna consecuencia. Aquí lo podemos ver, fíjense que es prácticamente normal y se ve simplemente el fondo uterino arqueado. Aquí lo vemos en la resonancia magnética, fíjense que es prácticamente un útero normal. Después tenemos la malformación asociada a exposición a etietilvestrol. Esto lo traigo casi como un tema histórico, anecdótico, porque casi ninguno de los que estamos aquí conocimos la droga, ya estábamos hablando de eso en una clase anterior. Son úteros en forma de T, y yo particularmente no he visto ninguno, porque el etietilvestrol tiene muchísimos años que no se utiliza. Sin embargo, bueno, todavía forma parte de la clasificación de las malformaciones mullerianas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de estas pacientes con malformaciones? Bueno, muchas de ellas no tienen ningún tipo de manifestación, pueden tener trastornos menstruales, como sangrado uterino anormal, amenorrea primaria, en el caso de que no haya desarrollo de los conductos, desarrollo total, o en el caso de los tabiques transversales, puede haber disfunción sexual y dispareunia únea, y dolor pelviano, sobre todo en las cavidades no comunicantes, porque bueno, genera sangrado mensual que no sale por ningún lado, entonces genera dolor. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de las pacientes que tienen malformaciones mullerianas?
puede haber endometriosis asociada, infertilidad asociada, abortos, partos prematuros, porque son cavidades distóxicas, presentaciones viciosas, alteraciones psicológicas, sobre todo en las pacientes que no tienen el desarrollo, que no tienen útero, anomalías del aparato urinario, es importante reconocerlas porque desde el punto de vista embriológico el desarrollo va en paralelo, entonces si hay una anoxia que altera el desarrollo de los conductos paramesonéfricos, pudiera también afectar el aparato urinario. Es importante, es mandatorio evaluar el aparato urinario en esta paciente. Y por supuesto displasias esqueléticas del feto, porque no puede, pues el crecimiento se ve ajustado al tamaño del útero mal formado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, aquí podemos diferenciar, por ejemplo, el bicorne del septado. Si el punto 3, es decir, la distancia entre estos dos puntos, la línea que se traza en el punto 1 y 2, que une los dos cuernos del punto 3, es mayor de 5 milímetros, estamos hablando de un septado. Si es mayor, estamos hablando si es menor, estamos hablando de un bicorne, porque la separación es mayor. Normalmente cuando esta proporción, la distancia entre este punto, y esta distancia entre A y D es menor del 10%, en general no hay problemas desde el punto de vista de fertilidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por supuesto, el primer abordaje es el ultrasonido. Muchas veces hacemos el ultrasonido abdominal de entrada porque son pacientes núbiles en la mayoría de los casos o porque no podemos hacer el eco transvaginal. Cuando hacemos el eco abdominal, pues recordando que es importante evaluar toda la parte del tracto urinario porque nos va a permitir descartar que no haya una anomalía del tracto urinario junto con la anomalía mulleriana. Aquí podemos ver en el eco, en este ultrasonido transvaginal, dos cavidades uterinas. En este caso era un útero Didel. El transvaginal nos permite ver también cavidades no comunicadas, hematometras, hematocotas, hematosalpinx. Es importante hacer el diagnóstico porque esto puede generar problemas a largo plazo y podemos identificarlo a nivel transvaginal. Por supuesto, a nivel transvaginal también podemos evaluar los otros tipos de malformaciones aunque la paciente no tenga ningún tipo de complicación. La ecosonografía 3D también es de mucha utilidad porque nos permite, se parecen mucho a las imágenes de la resonancia magnética y nos permite entonces reconocer de forma mucho más económica la alteración mulleriana. Aquí vemos las diferentes malformaciones que podemos reconocer desde el punto de vista de la ecografía 3D y bueno, nos da una visión casi parecida a la de la resonancia magnética. La histerosonografía es de mucha utilidad cuando queremos ver si hay comunicación entre las cavidades, si hay dos cavidades, nos sirve para evaluar esta distancia que ya vimos en la histerosatinografía y es bien sensible, específica para evaluar bien la cavidad endometrial y cuál es la relación de la cavidad con el resto de los hallazgos. La histerosatinografía, como vimos en las diapositivas anteriores, es bien útil porque nos muestra de forma bien adecuada la cavidad endometrial y la permeabilidad tubárica. Y es bueno para reconocer el bicorne, el arcuato, el didelfo, el unicornio y el septado, porque vemos las alteraciones a nivel endometrial. Aquí tenemos algunos criterios para reconocer entonces, diferenciar los septos de los bicornes. La distancia intercornual, si es menor de 2 centímetros, es un septo, y si es mayor, recordemos que como no hay fusión, están más separadas las cavidades. Como en la histerosalpingografía no podemos ver el contorno, cosa que sí la podemos hacer con la resonancia y con el ultrasonido, pues tenemos que establecer este tipo de parámetros para ver si estamos hablando de un útero normal, un septo o un bicornio. Y el ángulo intercornual formado entre las dos hemicavidades también nos ayuda a ver si es un útero septo o un bicornio. Aquí lo podemos ver, esta es la distancia intercornual y este es el ángulo que forman las dos hemicavidades, entonces nos permite ver si el ángulo es mucho mayor, hay una mayor separación, pues debe tratarse de un bicornio, si es mucho menor, pues debe tratarse de un útero septado.
¿Cuáles son las ventajas? Bueno, podemos evaluar bien lo que es el canal endocervical, la cavidad uterina, si las trompas están permeables o no, si hay septos y si hay otras patologías como miomas y pólipos. ¿Cuáles son las desventajas? Que bueno, si la paciente es núbil o si tiene un himen imperforado o un septo vaginal transverso o una vagina trésica, en el caso del síndrome de Rokitansky, pues no se puede utilizar la histerosalpingografía. En pacientes alérgicos al yodo tampoco, no permite, ya lo comenté, valorar el contorno uterino externo. Ahí, bueno, es un estudio que hay que poner a la paciente a acción y puede haber riesgos de perforación dependiendo de las cánulas que se utilizan. Actualmente se utilizan las mismas cánulas que para sonohisterografía y son cánulas normalmente de látex y generalmente pues no debería haber riesgo de perforación en estos casos. La histeroscopia tiene la ventaja que permite visualizar directamente la cavidad uterina y los óseos tubáricos y sirve además para tratamiento, sobre todo en el caso de los septos. ¿Cuál es la desventaja? Igual puede haber riesgo de perforación, no se puede valorar el contorno externo, recordemos que entramos dentro de la cavidad uterina, todo lo que está por fuera no lo podemos ver, y puede haber intolerancia al procedimiento por dolor. Aquí podemos ver un septo, es lo que se reconoce como más fácilmente en la histeroscopia. Aquí hay una experiencia que quise traerles de 10 años de histeroscopia diagnóstica en el servicio de ginecología del hospital universitario. Y aquí vemos que las malformaciones mullerianas eh, fueron el 2% de los hallazgos de las histeroscopias diagnósticas y la malformación más frecuente, el útero septo, parcial y completo. Después se evaluaron úteros arcuatos, bicornes y didelfos. Pero el más frecuente fue el útero septo, que además es el más frecuente dentro de las malformaciones mullerianas. La laparoscopia, ¿qué nos permite? La apariencia externa correcta de los hemiúteros, porque verifica la presencia además de cavidades no comunicantes. Esto es bien importante, porque permite evidenciar si hay una cavidad no comunicante con colección, si hay patologías asociadas y de una vez se resuelven durante el procedimiento de laparoscopia. La resonancia magnética definitivamente es el gol estándar porque nos permite evaluar la parte, todo lo que es la cavidad uterina y el contorno del útero. Este es un útero de aspecto normal, es no invasivo, perdón, permite visualizar la anatomía de la pelvis completa, tiene una sensibilidad cercana al 100%, permite hacer diagnósticos diferenciales con otros tipos de problemas y, como dije, el contorno interno y externo de la cavidad uterina puede ser evaluada de forma satisfactoria. ¿Cuál es la desventaja? Que es costosa, está limitada la visualización de vaginas, cervix y trompas y puede tener limitaciones técnicas. Aquí podemos ver entonces dos cavidades uterinas. Esto es un útero bicorne. Aquí podemos ver también un útero bicorne bicolis. Veamos que aquí hay un poco de comunicación a nivel miometrial, un poco de fusión. Aquí vemos colecciones, aquí vemos lo que pareciera un útero o bicorne o didelfo. Vamos a pasar a hablar sobre el tratamiento de las malformaciones mullerianas. No todas las malformaciones ameritan tratamiento, eso es importante tenerlo claro, porque nos llegan muchas pacientes que han sido operadas sin necesidad y lo que se genera es más complicaciones en estos casos. Se deben tratar la agenesia de conductos, porque necesitamos brindarle a la paciente una vida sexual satisfactoria, entonces debemos ampliar la vagina en esos casos, y bueno, resecar los úteros rudimentarios que tengan alguna actividad endometrial. Eh, También las malformaciones unicornes con cuernos rudimentarios con cavidad o que sean sintomáticos y algunas variedades de didelfo y bicorne, ya vamos a ver cuáles. Las otras malformaciones solo se tratan si tienen malos resultados reproductivos o si esos malos resultados reproductivos son por culpa de la malformación. Eso es importante reconocer. Entonces, en la genesia de hipoplasia, ¿cuál es el objetivo? La paciente no tiene útero, la función reproductiva, por supuesto, la paciente tiene que estar clara que no va a poder ser posible, por lo menos no con su útero porque no tiene, y el objetivo entonces es la recuperación de la función sexual. Generalmente uno se inicia, o lo que se recomienda es el tratamiento no quirúrgico, que es la dilatación progresiva con dilatadores o relaciones sexuales
persistentes para crear una neovagina. Normalmente, como los 2 tercios inferiores están desarrollados o parcialmente desarrollados, pues lo que se hace es utilizar esa vagina rudimentaria e irla ensanchando desde el punto de vista no quirúrgico a través de dilatación. Es el tratamiento que ha reportado mejores resultados. Es importante darle soporte emocional a la familia y a la paciente porque es una paciente que no va a poder tener hijos, o parirlos, tenerlos en su útero, puede tener hijos en un útero subrogado. Entonces es importante explicarle cuál es el problema de la hipoplasia, de la genesia de hipoplasia que padece. Cuando se decide el tratamiento quirúrgico, pues hay muchas operaciones, no voy a entrar en detalle, la de Frank, la de Williams, la de McIndoe, la de Chieti, la neovagina sigmoidea. Cuando hay muchas técnicas es que ninguna es 100% efectiva, por lo que normalmente se recomienda primero el tratamiento no quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se reserva a vaginas rudimentarias muy, muy pequeñitas que a pesar de la dilatación no se logra el objetivo que es restaurar la función sexual. ¿Qué hacemos con el unicornio? Que es el otro que dijimos que se trataba, cuando tenemos un útero rudimentario no comunicante que tiene función endometrial, como en este caso, pues hay que resecarlo porque normalmente genera dismenorrea cíclica y bueno, es importante tratar a la paciente en ese sentido. Los didelfos o bicorne, bicolis, tienen indicación quirúrgica en las siguientes variedades. El didelfo con tabique vaginal, aunque también lo hemos comentado en el servicio, que hay pacientes que el tabique no les molesta y tienen sus relaciones sexuales generalmente a través de alguna de las dos hemicavidades sin problema. Entonces la recomendación es que se seccione o se reseque el tabique vaginal si realmente la paciente le molesta en su función sexual, porque desde el punto de vista reproductivo, pues no debería haber ningún problema. El útero didelfo con septo de una vagina que genere obstrucción, en este caso sí, porque bueno, vamos a tener un hematometra con el tiempo, y en este caso que sea bilateral también. En estos casos sí está indicada la cirugía para evitar o para aliviar la obstrucción que genera el tabique. El bicorne generalmente y el didelfo, recomendación es no tratarlo. Sin embargo, en pacientes con abortos recurrentes o embarazos pretérminos que no logre su fin reproductivo, se recomienda la metoplastia de Strasman, que consiste en simplemente unir las cavidades de esta manera. El útero septado se puede hacer resección histeroscópica siempre y cuando esté afectado el resultado reproductivo de la paciente. Si no, igualmente no hay indicación quirúrgica en estos casos de tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los resultados reproductivos según el tipo de malformación? Entonces, en la genesia ya vimos, no es posible el embarazo, las opciones que se le debe dar a la paciente es la adopción o la gestación subrogada, utilizar sus óvulos, pero en el embarazo en una paciente con útero. En el unicornio hay un 24% de aborto del primer trimestre y 45% de parto pretérmino, pero no se recomienda ningún tratamiento porque en general la cavidad se va ensanchando a medida que la paciente tiene 1 o 2 embarazos y se han reportado embarazos perfectamente normales con pacientes con úteros unicornio. El bicorne funciona más o menos igual que el unicornio, con una tasa mayor de abortos, pero una tasa menor de partos pretérminos. Y si hay abortos recurrentes y la paciente nunca logra un embarazo a término, pues se hace una metoplastia de Strasman. Si no, no es necesario tratarlo tampoco. En el caso del útero septado, puede asociarse hasta un 44% de aborto del primer trimestre y un 12-23% de parto pretérmino. Y ya lo comenté, se hace la resección histeroscópica del septum solo si se asocia a complicaciones obstétricas. Y en el caso del arcuato, es muy infrecuente la complicación obstétrica y de fertilidad y no se recomienda ningún tipo de tratamiento. En conclusión, las malformaciones mullerianas generalmente se asocian cuando son sintomáticas a dolor pélvico, se pueden asociar a endometriosis, disfunción sexual y problemas de infertilidad, dependiendo del tipo de malformación. Y el diagnóstico debe ser basado en el ultrasonido en primer lugar, resonancia magnética e histerosalpingografía, porque de una vez evaluamos las trompas
El pronóstico reproductivo, como vimos, está basado en el tipo de malformación y la indicación de tratamiento quirúrgico solamente debe hacerse en casos seleccionados, según la fertilidad y según la clínica de la paciente. Y es importantísimo el apoyo emocional, sobre todo en las malformaciones más importantes, en las malformaciones que sí tienen consecuencias en fertilidad. Aquí les traigo esta bella foto de un útero bicorne con un embarazo en cada uno de los hemisferios. Muchísimas gracias.